Si los hombres son de Marte, entonces las mujeres son de Venus. Título del famoso libro que nos recuerda que en realidad, en términos de distancia relativa, Venus está más cerca que Marte, pero al mismo tiempo está lleno de misterios y desafíos distintos que limitan su exploración. Los últimos en atreverse a explorar fueron los soviéticos. Veamos qué encontraron. Estás viendo Misión Estelar, y hoy te presentamos una explicación de cómo los soviéticos exploraron Venus. Esto lleva a preguntas. ¿Cómo decidieron que Venus era más viable? ¿Cuáles son las características del planeta? ¿Existen aún más posibilidades de algún día explorarlo a profundidad? Descúbrelo todo junto a nosotros en este viaje hacia el otro planeta más cercano. El verdadero misterio de Venus es cómo puede ser tan fundamentalmente similar a la Tierra y sin embargo tan catastróficamente diferente. Aunque Marte tiende a acaparar toda la atención en el siglo XXI, en los primeros días de la carrera espacial, en realidad había mucho más interés en estudiar Venus. Y eso se debe principalmente a que podemos observar fácilmente la superficie de Marte a través de potentes telescopios en la Tierra. Así que ya teníamos una idea bastante clara de que allí no ocurría gran cosa, pero Venus, como su asociación femenina indica, siempre ha logrado ocultar sus secretos. Todo lo que podemos ver desde la Tierra es una cubierta impenetrable de densas nubes. Es como cuando tu novia te dice que no le pasa nada y tienes que volverte Sherlock Holmes para descifrar el mensaje oculto. Las densas nubes significan que el planeta debe tener una atmósfera densa, mucho más similar a la de la Tierra que a la de Marte. Y dado que Venus está aún más cerca del Sol que la Tierra, debe hacer calor allí abajo, lo que en aquel momento cautivó la imaginación de quienes vivíamos en la Tierra. Nuestro pariente celestial más cercano podría ser una exuberante selva tropical repleta de insectos y reptiles alienígenas. Ahora bien, incluso en 1960, eso seguía siendo solo una teoría, más plausible que la vida en Marte, pero aún no ampliamente aceptada por la comunidad científica de la época. El famoso astrónomo Carl Sagan ya había popularizado la idea de que la capa de nubes impenetrable de Venus era más bien el resultado de un efecto invernadero que había descontrolado y sobrecalentado el planeta, lo que significaba que el mundo bajo las nubes no sería más que un paisaje infernal abrasador, menos como Pandora, más como Mustafar, la venganza de los Sith. Pero solo había una forma de averiguarlo. Al igual que con todos los primeros hitos de la carrera espacial, la Unión Soviética fue la primera en intentar estudiar Venus de cerca. Corría el año 1961 y los soviéticos ya habían tomado una ventaja dominante sobre los Estados Unidos al enviar el primer satélite a la órbita con el Sputnik. Luego lanzaron al primer hombre al espacio con Yuri Gagarin. Incluso habían sido los primeros en enviar una sonda a la Luna con Luna 2. Y dado que Venus es el objeto más cercano, después de la Luna, enviar una sonda allí también habría sido el siguiente paso lógico. En aquel momento estas primeras misiones espaciales no tenían tanto que ver con la ciencia y el descubrimiento como con ser las primeras en alcanzar un hito histórico. La propaganda y los beneficios políticos reinaban en la era de la Guerra Fría, con el objetivo claro de añadir Venus a una lista cada vez mayor de logros. Los soviéticos construyeron dos sondas, Venera 1 y Venera 2. Era un procedimiento habitual en las primeras décadas de la exploración espacial de lanzar misiones parejas, ya que todavía existía una probabilidad muy alta de que una de ellas fracasara. Hay que apreciar la ambición de estos primitivos vuelos interplanetarios. Con nada más que una calculadora para guiarlos, los ingenieros rusos ataron un motor cohete a su sonda, la cargaron en la parte superior de un misil balístico llamado R-7 y fijaron el rumbo hacia Venus, y ambas sondas pudieron volar a menos de 100.000 kilómetros de Venus, pero sufrieron un fallo total del sistema antes de llegar a su destino, y por lo tanto no se obtuvieron datos útiles. Mientras los soviéticos volvían a la mesa de diseño, la NASA siguió adelante con su propia misión a Venus, y en 1962, la sonda Mariner 2 de la NASA voló a 35.000 kilómetros de Venus y completó la primera observación cercana de otro planeta. Durante un escaneo de Venus de 42 minutos, la Mariner 2 recopiló datos significativos sobre la atmósfera venusiana, y lo que encontró fue preocupante.
Los datos confirmaron la teoría de Sagan sobre el efecto invernadero, con temperaturas medidas de hasta 459 grados Fahrenheit o 237 grados Celsius, lo que duplica el punto de ebullición del agua. Y eso no es solo lo que pudieron medir desde la órbita. La Mariner 2 también descubrió que había una capa de nubes increíblemente alta que se extendía 80 kilómetros por encima de la superficie, lo que en la Tierra equivaldría a nubes que se extenderían desde el suelo hasta el borde del espacio. Y esas nubes aún eran capaces de mantener la superficie de Venus envuelta en misterio, pero se podía afirmar con seguridad que no podía haber nada vivo allí abajo. Basándose en estos datos, la NASA decidió en gran medida descartar la exploración de Venus a corto plazo, al considerarlo un entorno totalmente inhóspito tanto para el hombre como para las máquinas. Cambiaron su enfoque hacia la Luna y Marte. Los soviéticos no estaban tan convencidos. Sentían que estaban a punto de hacer un descubrimiento monumental, y con la retirada de Estados Unidos era suyo completamente. Reorientaron sus esfuerzos para prepararse para la segunda oleada de sondas Venera, pero no tenían ni idea de que tantas cosas podían salir mal en una misión. En 1966 ya la carrera espacial era completamente diferente, ya que los estadounidenses habían alcanzado a los soviéticos, y llevar al hombre a la Luna se había convertido en la máxima prioridad para ambas naciones. Pero eso no significa que los soviéticos se hubieran olvidado de Venus. De hecho, se habían dedicado esos 4 años a construir una nave espacial más grande y resistente para las misiones Venera 3 y 4. Pesaban más de 900 kilogramos frente a los 650 kilogramos de la generación anterior. Estas nuevas sondas estaban equipadas con una variedad de instrumentos, como un barómetro, un altímetro de radar, analizadores de gases, termómetros y una cápsula desmontable que serviría como módulo de descenso. La idea era que el módulo de descenso descendiera en paracaídas a través de la atmósfera venusiana y tomara lecturas sobre la composición, la temperatura y la presión durante todo el descenso hasta la superficie. En realidad, las cosas se complicaron un poco. La Venera 3 sufrió otro fallo del sistema durante el trayecto, pero el objetivo de los soviéticos era certero, por lo que las ondas lograron impactar contra Venus como una bala de cañón. Este fue el primer objeto fabricado por el hombre que se estrelló contra otro planeta. Y cualquier victoria hay que celebrarla. Mientras tanto, la Venera 4, de 1967, fue la que más se acercó a una historia de éxito. La sonda llegó hasta Venus con todos los sistemas en funcionamiento y dejó caer la cápsula en la atmósfera venusiana. Desde allí, el módulo de descenso desplegó su paracaídas y descendió lentamente hacia la superficie. Esta fue la primera nave espacial en recoger mediciones dentro de la atmósfera de otro planeta. Los datos enviados por la sonda revelaron algo muy interesante. A gran altitud, la atmósfera de Venus es muy similar a la de la Tierra en un cálido día de verano, un entorno perfectamente habitable. Pero cuanto más baja la sonda, más extremo se vuelve el clima, no solo en cuanto a temperatura, sino también a la presión atmosférica. Al igual que al sumergirse en las profundidades del océano, lo cual es un concepto extraño de entender, el aire no solo es denso, sino que también es muy pesado. La situación se vuelve tan grave que tras 90 minutos de lento descenso, la transmisión de la sonda se interrumpe. Se cree que la cápsula simplemente se aplastó como una lata de cerveza por el peso de la atmósfera del planeta. Con esta nueva información, los soviéticos estaban casi seguros de que sus sondas Venera 5 y 6 restantes, del mismo diseño, no tendrían ninguna posibilidad de llegar intactas a la superficie, pero fueron lanzadas igual en enero de 1969, mientras los americanos, con el hombre en la Luna, ya tenían la ventaja en la carrera espacial. Las dos sondas Venera registraron menos de 1 hora de datos cada una antes de correr la misma suerte que su predecesora. Sin embargo, la Unión Soviética no se desanimó en sus esfuerzos. Simplemente construirían sondas aún más grandes y más resistentes para seguir intentándolo. Para su siguiente ronda de intentos de aterrizaje de Venera, los números 7 y 8, los soviéticos realizaron 2 modificaciones clave en el diseño de la sonda. Por un lado, el módulo de descenso se construyó con una carcasa exterior de acero más gruesa para resistir la presión atmosférica.
Y por otro, el interior de la sonda se reforzó con una esfera interna de titanio para proteger los instrumentos del calor y con un acolchado adicional alrededor de la esfera para amortiguar el impacto. Luego de una aparatosa caída y posible fracaso, incluso con la antena averiada, el módulo de aterrizaje seguía enviando información, y lo que encontró la Venera 7 confirmaría los peores temores de los científicos. La temperatura registrada en la superficie era de 475 grados Celsius o aproximadamente 900 grados Fahrenheit, lo que equivale a la temperatura interior de un horno de leña para pizzas, y es demasiado alta para que cualquier máquina funcione de forma fiable. Así que a pesar de que su apuesta por enfocarse en Venus, en la carrera espacial, estaba saliendo muy mal, tardaron en rendirse. Con Venera 9 y 10, en 1975, rediseñaron y lograron capturar en una película en blanco y negro un campo de rocas rotas y dentadas rodeadas de un material similar a la arena. La foto solo es interesante porque fue tomada en Venus. Y esta es la vista desde Venera 10, un módulo de aterrizaje idéntico que llegó solo unos días después. Ahora vemos un terreno llano sin apenas trozos de roca, solo la superficie lisa de lo que probablemente fue en su día un antiguo río de lava. Con Venera 11 y 12 no lograron nada. Fueron misiones infructuosas por daños en las lentes de las cámaras, pero repuntaron tremendo en 1981 con Venera 13 y 14, que lograron capturar imágenes a color, taladrar el suelo de Venus para comprobar que se parece a la Tierra volcánica terrestre y grabar con un micrófono el ruido blanco del planeta. A pesar de todo esto, ninguna sonda Venera sobrevivió más de 2 horas antes de dejar de funcionar. Para los años 80 y los 90, la Unión Soviética sufría de graves problemas de un modelo económico fallido, habiendo perdido la carrera espacial y con una falta de presupuesto que los hizo desistir de su exploración inviable en Venus. Aún así, sus valiosas contribuciones están registradas y quizás en el futuro sean retomadas de nuevo cuando Venus vuelva a ser un prospecto atractivo de exploración. Gracias por habernos acompañado en otra aventura de Misión Estelar. Esperamos que el viaje haya sido de tu agrado y te esperamos para el siguiente abordaje. Por eso no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntanos qué crees que es lo más interesante de los descubrimientos soviéticos en Venus. ¿Crees que algún día lo intentarán otra vez? ¿Quizás pronto otro país o empresa se interese por Venus? Mientras, seguiremos explorando las misiones y avances tecnológicos que nos ponen más cerca del cosmos, al infinito y más allá.